Bueno, hoy nos metemos de lleno en un material que es bastante particular. Tenemos aquí el manuscrito de Tu suerte comienza ahora, de Lara Knudsen. Es una edición que saldrá en 2025. Y lo primero que te llama la atención, vamos, es que no se presenta como una guía, ni un manual de instrucciones. La propia autora lo llama una invitación a ver de otra manera. Y esa distinción es fundamental, de verdad. Es que establece un tono que se aleja de casi todo lo que entendemos por autoayuda. La premisa no es la típica de haz esto y conseguirás aquello, ¿no? Es más bien, mira de esta forma y algo empezará a moverse. El cambio propuesto es perceptivo, no prescriptivo. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy, ¿no? Darle una vuelta, desgranar esa filosofía tan poco convencional. Una que prioriza la percepción, la honestidad interior por encima de la acción, de la búsqueda de metas. Oye, y antes de empezar, un detalle que me pareció muy significativo. A ver. En los créditos, la autora señala que las imágenes se crearon con inteligencia artificial y que los textos, además, fueron revisados con modelos de lenguaje. Es un envoltorio muy del siglo XXI para un mensaje que en el fondo busca algo atemporal. Es una paradoja muy interesante, sí. Utilizar las herramientas más nuevas para transmitir una idea que en el fondo aboga por desconectar del ruido y conectar con algo más primario. Y esta filosofía se resume en una frase del prólogo, que es, vamos, la tesis del libro entero. No son las circunstancias las que cambian, es tu mirada. Uf, es una frase potente. Aunque, a ver, al leerla mi primera reacción fue de cierto escepticismo, ¿sabes? Suena muy bien, pero puede interpretarse como una forma de eludir la responsabilidad de cambiar las circunstancias reales. Pero el libro insiste en un punto de partida muy concreto, y lo hace con una nota al lector que casi parece una advertencia. Este libro no necesita ser entendido. No te pide actuar, mejorar ni tomar decisiones. Esa nota es una declaración de intenciones radical. Desactiva desde el principio ese afán que tenemos como lectores por encontrar soluciones rápidas. Lo que plantea es que el verdadero camino a la felicidad no es un evento espectacular ni una decisión heroica. Es un proceso silencioso que arranca con algo tan básico como la percepción consciente. Te invita a dejar de hacer para empezar a ver. Vale, pues empecemos por ahí. Por ese punto de partida que el libro define como la primacía de la percepción sobre la acción. El concepto clave que introduce es detenerse. Y matiza mucho que no se trata de una parálisis, ¿eh? Es una pausa deliberada. Cito del prólogo. Te detienes. No por mucho tiempo. No del todo. Solo lo suficiente para que percibir sea posible. Esa pausa es profundamente contracultural. Vivimos en una sociedad que glorifica el movimiento constante, la productividad, el hacer. Detenerse se asocia a fracasar o a quedarse atrás. El libro, en cambio, lo presenta como un acto de inteligencia. Es como crear un pequeño vacío para que la señal que siempre ha estado ahí, por fin pueda escucharse por encima del ruido. Aquí es donde me surge una duda importante. Detenerse para percibir lo que nos pasa. A ver, ¿cómo se diferencia eso de la simple rumiación? Mucha gente se detiene y lo único que consigue es entrar en un bucle de pensamientos negativos sobre sus problemas. ¿Cómo evita el libro esa trampa? Esa es una pregunta clave, sí. Y el libro la aborda cambiando el vocabulario. Insiste en que lo que sentimos, esa incomodidad, esa falta de energía, no es un problema, Si no, sino una señal que hay que registrar. La gran diferencia está en la ausencia de juicio. El texto lo repite como un mantra: percibir sin juzgar, sin buscar razones. O sea, no se trata de entender por qué te sientes así, sino simplemente de admitir que te sientes así. Es un ejercicio de aceptación radical. como si fueras un sismógrafo interior, no juzgas el terremoto, solo registras la vibración. Y esa vibración, esa señal, te da una información valiosísima. Esto conecta con la siguiente sección del manuscrito que se titula Orientación. Exacto. Una vez has registrado la señal sin juzgarla, el siguiente paso es entender tu posición. Y el libro aquí es muy específico. No te pide que te veas como un observador externo de tu vida, sino como el protagonista que está en medio de ella. Y desde esa posición inmersa puedes empezar a sentir una dirección, a distinguir, casi físicamente, qué situaciones te nutren y cuáles se han vuelto un peso muerto. Pero esa distinción requiere una honestidad brutal, ¿no? A menudo lo que más nos pesa es aquello a lo que más nos aferramos, por miedo, por costumbre, por lealtad.
¿Sugiere el libro alguna forma de cultivar esa sinceridad, de diferenciar una señal genuina de un capricho? No ofrece una fórmula mágica, ¿no? Pero sí una pista fundamental. Hay una frase en esa sección que para mí es el corazón de todo el libro. La profundidad no surge del ritmo, sino de la sinceridad. Lo que esto implica es que la claridad no viene de hacer más cosas ni de pensar más rápido, sino de ser más honesto. La única herramienta es la voluntad de serlo. El libro confía en que, si te permites sentir sin juicios, la verdad interna acaba aflorando. No es un proceso intelectual, es casi visceral. Entiendo. La sinceridad no como un ejercicio moral, sino como una herramienta de navegación. Y si todo parte de esa percepción honesta, me pregunto cómo se ancla, cómo se convierte en algo más que una reflexión pasajera, cuál es el primer movimiento, si es que lo hay. Porque el libro, y esto es casi una paradoja, titula su siguiente capítulo El primer paso. Y la gran ironía, como bien apuntas, es que ese primer paso no implica moverse un solo centímetro. El manuscrito lo deja clarísimo. Cito: el primer paso no es una acción exterior, es la percepción de tu situación actual. Y de ahí nace la dirección. Es un cambio de foco total. En lugar de buscar un plan de acción fuera, la invitación es a mirar hacia adentro y hacia el entorno más inmediato. De hecho, el texto guía al lector en un ejercicio muy concreto. Pide dirigir la atención a lo que nos rodea. Los colores de la habitación, los sonidos que llegan de la calle, los olores. Luego, al propio cuerpo. Sentir el peso sobre la silla, la temperatura de la piel. Es un ejercicio de mindfulness casi de manual, ¿sí? Pero lo interesante es el propósito. No busca calmar la mente, busca encontrar una dirección. Ahí has dado en el clavo. Mientras que muchas prácticas de mindfulness buscan la aceptación pasiva del presente, aquí el presente se usa como un trampolín. Al anclarte en la realidad sensorial más básica, te desconectas de las narrativas mentales, ¿sabes? Los debería, los y sí, y así creas el espacio para que esa dirección interna, esa señal de la que hablábamos, se manifieste con más claridad. Es usar el cuerpo y los sentidos para sortear las trampas de la mente. Muy potente. Firmas un contrato contigo. Me gusta esa idea porque implica un compromiso, pero no con una meta externa, sino con la propia coherencia. Totalmente. Y es una idea que, pensándolo bien, choca frontalmente con la cultura de la productividad, donde el compromiso siempre es con un resultado externo, con un KPI, no con una sensación interna. Este contrato es una decisión silenciosa, invisible, de priorizar el propio bienestar. Y lo más liberador es que no se basa en juicios de correcto o incorrecto. Sí, hay una cita sobre eso que me pareció fundamental para entenderlo. Lo que se ha vuelto pesado no necesariamente es un error, simplemente ya no encaja contigo. Esto desmonta por completo la narrativa de la culpa, ¿no crees? Por completo, te libera de tener que justificar tus decisiones pasadas o de castigarte por ellas. No se trata de que te equivocaras, sino de que has cambiado. Y lo que antes te servía, ahora es un lastre. Reconocerlo con honestidad no es un fracaso, es una muestra de crecimiento. Y ese reconocimiento, esa firma silenciosa del contrato, es lo que, según el libro, pone el universo en movimiento a tu favor, aunque desde fuera parezca que no ha ocurrido absolutamente nada. Vale, se firma ese contrato interno, se establece una dirección. Suena muy bien en la teoría, pero ¿qué se siente en la práctica? ¿Se llega a un estado de paz perpetua? Porque el libro introduce entonces un concepto que me parece clave, la alineación. Un concepto que, de nuevo, se desmarca de las ideas tradicionales de éxito o felicidad. La alineación no se describe como un estado de euforia constante o un logro que puedas enseñar. No. El texto es muy claro. No es visible desde fuera. Más bien como una alineación interior. Tranquila, constante. Es algo que se siente, no algo que se exhibe. Me parece una distinción crucial, pero la palabra alineación puede sonar un poco etérea, casi a New Age, ¿no? ¿Cómo la aterriza el libro para que no se quede en una palabra de moda de la autoayuda? Pues la aterriza contrastándola con la idea de control. El libro dice que la vida se ordena con elección, no con control. Controlar implica forzar, luchar, imponer tu voluntad sobre la realidad. La elección, en cambio, surge de esa alineación interna. Cuando estás alineado, sabes con qué quieres seguir adelante y con qué no. Las decisiones se vuelven más sencillas. No porque controles el resultado, sino porque tienes claro tu sí interior. La alineación es esa claridad. Es como si esa claridad interna generara una fuerza propia, una inercia positiva. Una fuerza tranquila, sí.
El texto dice que la alineación te da la serenidad para retirar el permiso a lo que ya no debe retenerte. Fíjate qué sutil. No habla de luchar o de echar a nadie de tu vida. Retirar el permiso. Exacto. Es un cambio de poder interno, una retirada de consentimiento. Sin embargo, y esto me parece la parte más honesta y realista del manuscrito, no vende una fantasía. Introduce inmediatamente después el concepto de fricción. Menos mal, porque la vida real no es una línea recta, claro. Los viejos hábitos, los miedos, las presiones externas, todo eso no desaparece por arte de magia. Pensemos en alguien que ha encontrado su dirección para dejar un trabajo que le consume. La alineación está ahí, pero la fricción. La fricción es el miedo a no llegar a fin de mes, la opinión de la familia, el síndrome del impostor. ¿Cómo propone el libro navegar eso? ¿Basta con convivir con la fricción? El libro va un paso más allá. Propone reinterpretar la fricción. No es un fracaso, ni una señal de que te has equivocado de dirección. La fricción es un indicio. Es una pista que te muestra exactamente dónde los viejos patrones siguen activos, dónde necesitas poner más atención o ser aún más honesta. Es como el chivato del coche que te avisa de que falta aceite. No es un problema, es información valiosa para el viaje, O sea que la fricción no es un enemigo a batir. sino un maestro que te indica dónde tienes que trabajar. Exactamente. Y esto lleva a una de las afirmaciones más potentes del libro, en mi opinión. La felicidad no comienza donde todo es fácil, sino donde la honestidad sigue siendo posible. Esto implica que se puede sentir una profunda coherencia, una felicidad interna, incluso en medio de la dificultad externa. La felicidad no es la ausencia de fricción, sino la capacidad de seguir siendo honesto contigo mismo a pesar de ella. Se aprende a avanzar con la fricción, no contra ella. Si tuviéramos que destilar una idea central de todo este análisis, yo me quedaría con que este manuscrito propone que la felicidad es un subproducto de la dirección, no de la velocidad. Estoy completamente de acuerdo. Es una redefinición total de lo que significa progresar en la vida. La dedicatoria del libro, de hecho, lo resume perfectamente. Para todos los que han sentido que en la vida no siempre se trata de velocidad, y que para la felicidad lo que más importa es la dirección correcta. Y hay un lema que lo acompaña que, tras este análisis, cobra todo su sentido. La felicidad no se crea al hacer más, sino por atreverse más. Y queda claro que ese atrevimiento no tiene nada que ver con saltar en paracaídas o emprender un negocio arriesgado. Es el coraje de la percepción honesta, el valor de mirar hacia adentro sin filtros y aceptar lo que encuentras. Es un atrevimiento silencioso, y probablemente el más difícil de todos. Sin duda. Y para terminar, un detalle. El anexo menciona un cuaderno de trabajo complementario, la receta de la felicidad para ti. Esto me sugiere que el libro no se plantea como una solución definitiva, sino como el inicio de una práctica continua, un camino. El propio texto lo llama un recordatorio de nuestro propio ritmo. Y eso nos deja con una reflexión final que me parece ineludible. El argumento central que hemos desgranado es que la simple percepción consciente, esa honestidad sin juicio, es suficiente para catalizar un cambio profundo y real. Si aceptamos esa premisa, aunque sea por un momento, la pregunta que queda flotando en el aire es casi vertiginosa. Si la percepción es tan poderosa, ¿qué podríamos estar evitando percibir en nuestro día a día por miedo? ¿Por miedo a la dirección que esa claridad podría revelarnos?